Vamos a resolver de otra manera el ejercicio de la lista de lo que tengo en la nevera. Habíamos visto una posible API HTTP, que habíamos visto también que cumple razonablemente los principios REST, al menos los más básicos que hemos revisado, y que sería este de aquí. Vamos a resolver el mismo ejercicio de otra manera, con otra API que también va a cumplir razonablemente los principios REST. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, igual que antes, pues poner, la cabecera de la tabla donde vamos a especificar API REST, recurso, operación, semántica. Y vamos a ver qué recursos podríamos utilizar. La gran diferencia que va a tener esta con respecto de la anterior es que ahora los recursos no los vamos a acceder utilizando el nombre del recurso, porque en realidad, si lo pensáis, esta solución es un poco pobre. Yo no puedo decir cómo quiero que se llame la leche. La leche se tiene que llamar leche y además así, en minúsculo. No puedo decir, bueno, a mí me gusta escribir leche con mayúscula, o por ejemplo, a la hora de poner lechugas, no puedo decir si pongo lechuga o lechugas, o si la quiero poner en otro idioma simplemente, o cualquier otra cosa. Una vez que yo pongo un elemento, tiene que quedar así, y además tengo que definirme de alguna manera que el nombre del recurso sea único para un elemento dado, porque si no voy a tener problemas. Por ejemplo, podría tener leche con mayúscula o con minúscula. Bueno, una forma alternativa es decirle el nombre que yo quiero que tenga el ítem, no el recurso, y dejar que el servidor elija el nombre del recurso. Para eso, vamos a utilizar, igual que antes, un recurso raíz que vamos a manejar como una colección. Por lo tanto, el get va a ser básicamente igual que antes, me devuelve la lista de lo que hay en la nevera. Pero si yo al barra le hago un post, lo que va a hacer ahora es crearme un recurso nuevo. Crear un recurso que va a corresponder con una de las cosas que yo tenga en la nevera. ¿Y cómo va a hacerse eso? Pues imaginémonos cómo sería el post. Yo pondré un post sobre barra, bueno, y recordar que esta es la primera línea de HTTP, por lo tanto, aquí va la versión de HTTP, no sé cuántos. Bueno, estoy escribiendo aquí lo que una aplicación enviaría a la API como petición HTTP. Aquí irían las cabeceras y ahora tengo el cuerpo donde puedo poner una query string donde vendrán los parámetros del post. Y en ese cuerpo puedo poner, por ejemplo, ítem igual leche, ampersand, cantidad igual a 5, por ejemplo. Daros cuenta que aquí estoy diciendo cómo se va a llamar el ítem y cuál es la cantidad del ítem, que son las dos características básicas que yo tenía para el ítem, pero no estoy diciendo cómo va a ser, cuál va a ser su nombre de recurso. Voy a dejar que el servidor decida el nombre de recurso para este ítem. Y lo va a decidir y me va a informar de ello en la respuesta. La respuesta del servidor va a ser el habitual 200 OK, las cabeceras que me tenga que devolver, y al final, en el cuerpo, me va a venir un documento que podría venir probablemente en HTML, pero yo lo voy a escribir un poquito más simplificado, en el que simplemente me va a decir algo como recurso igual a barra 2, 3, 5, o quizás más fácilmente, si me lo responde en HTML, pues pondrá algo como barra, perdón, a href igual a barra 2, 3, 5, leche, y cierro el así. Y además me podría poner, si quiero, aquí la cantidad, porque así me confirmaría que ha cogido bien la operación. Pero en cualquier caso, lo fundamental es que va a elegir el nombre del recurso y me lo va a devolver. De forma que yo en mi aplicación sé que a partir de ahora, la leche, que es el recurso que acabo de crear, es el recurso barra 235. Por lo tanto, en mi API REST tengo recursos que son parecidos a los de antes, pero ahora, en lugar de tener el nombre del recurso como lo tenía antes, el nombre del ítem, el nombre del recurso va a ser un identificador que me va a dar el servidor.
Una vez que yo tenga ese identificador, ese es el nombre del recurso, y ahora el recurso va a tener su propio estado, por lo tanto va a poder funcionar igual que antes. Mediante put yo le voy a poder cambiar el estado, cambiar la cantidad, porque en este caso el estado es la cantidad, entonces voy a poder poner un put de /3, por ejemplo, o sea, un put, perdón, de /235 y en el cuerpo del put poner 3, y eso quiere decir, pues quiero que ahora el contenido del estado, perdón, el estado del recurso sea 3, o sea, la cantidad de botellas son 3, y también para el mismo identificador, para todos los identificadores en realidad, voy a poder hacer un get y eso va a ser la consulta de la cantidad. De forma que si yo hago un get de /235, me devuelve, por ejemplo, 5, que es el número de botellas de leche, porque ese 235 es el recurso para la leche. En este caso, como estoy creando nuevos recursos, también me va a interesar poderlos borrar. Cuando yo saque la leche de la nevera, pues la puedo querer borrar y lo puedo hacer con delete, que es lo que normalmente haría en este caso. Me borra el recurso o me destruye el recurso, como lo queréis poner. Por lo tanto, a partir de que haya invocado delete sobre el recurso 235, el recurso 235 ya no existe y hacer un get sobre él será un error. Es la forma como yo especificaría en la interfaz que he sacado algo de la nevera. Daros cuenta que esta interfaz es parecida a la anterior, pero tiene la peculiaridad de que ahora las colecciones, que en realidad es la colección, el recurso barra, va a tener debajo sus recursos, pero los identificadores de los recursos, los nombres de los recursos, me los da el servidor. Y además, a diferencia de antes, donde cuando yo hacía un put sobre un recurso que no existía, se entendía que ese recurso estaba metiendo en la nevera y por lo tanto se le daba valor en ese momento porque yo conocía el nombre del recurso. Aquí no conozco los nombres de recurso a priori. Siempre que yo quiero un recurso tengo que o bien conseguir una referencia a él mediante el get de la lista, donde me dará la lista de todo lo que hay en la nevera ahora mismo, o bien crearlo con un post. Pero en cualquiera de los dos casos, una vez que yo tengo el recurso, puedo empezar a trabajar con él. Y si yo hago un put o un get sobre un recurso que no se ha creado previamente, el resultado será un error, porque me estoy tratando de acceder a un recurso que en realidad no existe. Daros cuenta que eso no podía ocurrir en el anterior. Si yo hacía un get de un recurso que no había creado, ponía get pan, por ejemplo, get /pan, pues me diría 0 si es que no había nada en la nevera, pero eso era una respuesta válida y el servicio lo implementaba correctamente. Aquí, sin embargo, si yo pongo un get de /27 y no he creado nunca un recurso donde el servidor me haya dicho aquí tienes el recurso 27, eso sería un error. Y también sería un error acceder a un recurso cualquiera si yo previamente he hecho un delete sobre él. Por lo tanto, repito, es una implementación alternativa a la anterior, tiene algunas diferencias, pero que cumple en líneas generales también lo que hemos visto en REST. Tenemos una colección y tenemos recursos terminales y el get me sirve para consultar el estado. En el caso de la colección, ver el listado de lo que tengo en la nevera. En el caso de los recursos, pues consultar el estado, la cantidad del recurso con el get, actualizarla con el put o borrar el recurso con delete. Y además tengo un constructor para la colección, que es el post sobre la propia colección, que me va a crear un nuevo recurso y me lo va a crear con este formato que hemos visto aquí, poniendo una query string en el cuerpo del post. Desgraciadamente, este esquema tiene uno de los problemas que tenía el esquema anterior, que es que en un navegador con solo HTML no puedo implementar ni put, que lo tengo aquí, ni delete, que lo tengo aquí. Por lo tanto, esta interfaz no la podría utilizar con facilidad desde un navegador, salvo que tuviera la asistencia de JavaScript, o sea, que hubiera escrito un programa específico para que corra en el navegador. Si yo me quiero limitar a lo que un navegador puede hacer solamente con HTML, tengo que sustituir put y delete por algo que yo pueda expresar en un navegador, con HTML solamente. Y como ya hemos hablado varias veces, normalmente eso quiere decir sustituirlos por un post. ¿Cómo los sustituiríamos? Vamos a empezar por el primer put. ¿Cómo era el put que he definido aquí? Pues fijaros, es simplemente en la petición pondría put barra, por ejemplo, 235, las cabeceras que me hagan falta y en el cuerpo pondría, por ejemplo, 5.
Eso quiere decir actualízame el estado de este recurso a 5. He metido y ahora tengo, por ejemplo, 5 botellas. ¿Cómo haría algo parecido con un post? Pues, por ejemplo, así. Hago un post, lo hago también sobre 235 porque quiero seguir manteniendo que el recurso es el 235 y las operaciones se hacen sobre él. Y ahora en el cuerpo lo que hago es poner una query string y en esa query string pongo, por ejemplo, cantidad igual a 5. Una query string muy simple. Daros cuenta que el servidor va a poder actuar con esta petición igual que actuaba con esta. Por lo tanto, hemos podido sustituir el put por el post. La respuesta en los dos casos que dé el servidor podría ser perfectamente la misma, pero ahora tenemos ya un post en vez de un put. Y ahora veremos cómo podemos utilizarlo en el navegador. Para el delete haríamos algo parecido. Si yo quiero borrar el elemento 235, ¿cómo lo haría? Pues si yo estuviera usando delete, habría puesto delete barra 235 y no me haría falta cuerpo ni nada, directamente el delete funcionaría. Pues aquí tendría que poner post barra 235, eso seguro, porque quiero acceder sobre el recurso 235 y hacer el borrado sobre él. Cabeceras y algo, tendría que poner algo en la query string que me permitiera borrarlo. Por ejemplo, action igual a delete. O por ejemplo, alternativamente, delete igual a true. O cualquier otra cosa que tenga este formato. Y ahora veremos por qué este formato, estilo query string, digamos, es importante. Daros cuenta que en este caso, pues también he sustituido el delete por un post. En el primer caso lo sustituí con este formato y ahora lo he sustituido con este otro formato, donde en el cuerpo iría una de estas dos, o este o este. ¿Vale? Pero me daría un poco igual. ¿Qué es lo que he ganado al hacerlo así? Bueno, pues ahora esto lo voy a poder expresar con un navegador. Y vamos a ver cómo lo haríamos. En el caso de que esto lo quisiéramos expresar con un navegador, podríamos imaginarnos, voy a venir un poquito más abajo, podríamos imaginarnos que cuando yo accedo a un recurso, lo que me sale en pantalla, imaginaos que estoy accediendo, he puesto en mi navegador la URL 235 y lo que me sale en pantalla sería algo de este estilo. Leche, 2.5. Cambiar cantidad. 2 puntos y una cajita. Y un botón, OK, por ejemplo, o subir o lo que sea. ¿Vale? Esta es la página HTML que me devolvería o que me podría devolver mi aplicación cuando yo le pido esto desde un navegador. Y además podría saber que estoy en un navegador porque mira las cabeceras y ve que las cabeceras son de un navegador y por lo tanto el servidor, mi aplicación, decide, pues le voy a enviar una página HTML donde lo pueda expresar todo directamente con lo que se puede hacer en HTML. Entonces le voy a enviar esto de aquí. ¿Y por qué me envía esta segunda parte? Pues porque esta segunda parte es justamente la que va a poder hacer el post para cambiar la cantidad. Si yo lo mirara esto en HTML, pues tendría que aquí primero me pondría, por ejemplo, un párrafo para ponerme leche 5, cerraría el párrafo y a continuación abriría un formulario. El formulario, por ejemplo, lo podría abrir y cerrar aquí. Y dentro de él, pues tendría un campo que, bueno, podría, por supuesto, cambiar cantidad. Y luego tendría que expresar este campo de aquí. Y lo haría con un elemento input de texto, donde lo importante sería que pusiera action igual 2, 3, 5. Porque eso lo que va a suponer es que se hiciera un post sobre, ahora, perdonad, no me acuerdo si es action, creo que action sería post y lo que le tendría que poner es el nombre de recurso 235, pero lo importante es que lo haría sobre 235 con un post y eso me generaría, cuando yo rellene este formulario y le diera el botón de OK, que también sería parte del propio formulario, eso me generará
justamente este post que he visto aquí. Para ello tendría que llamar a este campo cantidad. Si yo escribo aquí un 5, al darle al botón de OK, con este formulario se va a generar este post sobre 235, porque es donde he dicho que se está haciendo el post, y la cantidad iría expresada en esta query string que me expresa el valor que yo haya puesto en este campo y el nombre del campo. Si el nombre del campo es cantidad, pues me pondrá cantidad igual a 5. Por lo tanto, daros cuenta que con esta página que mi aplicación devolvería cuando yo le hiciera un get sobre 235, podría no solamente ver el contenido, sino también expresar de alguna manera que quiero cambiar la cantidad. Y para ello únicamente utilizo cosas disponibles en HTML, sin tener que escribir ningún JavaScript ni ninguna otra cosa. Si yo quiero aquí añadir la funcionalidad de delete, únicamente tendría que poner otro botón que fuera justamente delete. Y darle el campo adecuado para que se enviara cuando se pulse ese botón, pues alguna de las cosas que he visto antes, o bien delete igual a true o bien action igual a delete, cualquiera de ellas. Se puede expresar perfectamente también con el post, directamente se puede expresar con el formulario para que se genere este post. Por lo tanto, en la página que me devolviera habría todo esto. El nombre y la cantidad, una forma de cambiar la cantidad y una forma de borrar el ítem. En la página principal podría hacer algo parecido y aquí ya no voy a escribir no voy a escribir todo el HTML, solamente voy a escribir cómo quedaría en la página, porque lo único que tendría ahí es que añadir, además de un listado de las cosas que tengo ahora mismo en la nevera, a ver que no me está respondiendo esto, además de un listado de las cosas que tengo ahora mismo en la nevera, tendría que escribir un formulario que me permitiera añadir un elemento nuevo a la nevera. Daros cuenta que lo que tendría ahora sería la lista de la compra, perdón, la lista de lo que tengo en la nevera, por ejemplo, leche 5, lechugas 3, y luego un formulario que pusiera algo así como añadir ítem, y aquí me permitiera poner el nombre y aquí la cantidad del ítem. Y aquí podría leche y aquí pondría 5. Daros cuenta que en esta que puse aquí, cuando añadía un elemento en este post, perdón, cuando creaba un elemento con este post, decía la cantidad que quería para el elemento, la cantidad que quería para el elemento y el nombre del elemento. Por lo tanto, lo que necesito es un formulario que me permita expresar las dos cosas, el nombre que quiero para el elemento y la cantidad que quiero del elemento. Por eso aquí he puesto un formulario que tiene esos dos campos. Esto sería lo que me aparecería cuando yo hago un get de la página principal. Por lo tanto, aquí perfectamente podría ver la lista de la compra y podría además añadir cualquier elemento nuevo que quisiera a la lista de la compra. Entonces, de esta manera también, el crear un elemento nuevo lo puedo implementar o lo puedo realizar desde un navegador que solamente tenga HTML. Y igual que comentaba antes, yo podría configurar mi aplicación de forma que cuando esté enviando los datos a un navegador, y eso lo sé por las cabeceras que me está enviando el navegador, pues en ese caso le devuelvo esta página HTML preparada ya para que el usuario pueda directamente escribir en ella. Por lo tanto, hemos visto un modelo alternativo que también cumple en general los principios REST. Seguimos teniendo que tenemos recursos, los recursos tienen nombre, tenemos en este caso colecciones y recursos. Cada uno de los recursos se acceden fundamentalmente y se actualizan mediante get y put. Get consulta su estado, put lo actualiza y después tenemos además una forma de crear nuevos recursos con post y de borrarlos con delete. Y después hemos hecho una versión de la misma interfaz REST, pero donde en lugar de utilizar put y delete utilizamos post y hemos visto cómo los habríamos podido sustituir para poder tener una aplicación que funcione solo con HTML, que no lo olvidéis,
es el tipo de aplicaciones que estamos construyendo en esta asignatura porque no estamos utilizando JavaScript en el lado del navegador.